Jesús, viendo a la gente, subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Ahí fue cuando él, abriendo su boca, les enseña diciendo, y voy a repetir las bienaventuranzas, dicen que son 8, algunos dicen que son 9, otras son 10, pero es que los dichosos también están considerados como bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son las 8 bienaventuranzas que mencionó Jesús en el monte, cuando subió al monte de los olivos y se puso a hablar con toda la grey y con toda la población. Una bienaventuranza constituye una expresión que viene del hebreo, asre, que se puede traducir como feliz, dichoso. Califica a todo el poseedor de una de esas cualidades como digno de felicidad. O sea, aquí nos está enseñando Jesús que las bienaventuranzas son los dichosos los que son felices. Jesús utilizó estas ideas que son muy profundas para conducirnos fuera de la oscuridad, hacia la luz, hacia el amor, hacia la paz. Hoy, por medio del curso de milagro, que es el estudio que nosotros hacemos en profundidad, sigue diciendo al mundo y bendiciéndolo con sus enseñanzas claras, directas, sobre lo que es el perdón, la salvación y cómo alcanzar la paz también. Hay numerosos vestigios en los evangelios cuando habla de dichoso el que encuentra en mí motivo de escándalo. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dichosos son aquellos a quienes el Señor encuentra vigilando o lo encuentra vigilando. Ese vigilando es vigilante cuando nosotros estamos vigilando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Cuando estamos vigilándolas, somos dichosos cuando nos encomendamos a Dios, cuando sabemos a lo que estamos investigando. Vamos a revisar la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto está en Mateo 5, en la Biblia, donde uno la puede encontrar así con detalles. Y donde está la lectura prácticamente que él menciona. Vamos a ampliar un poquito este conocimiento de bienaventurados los pobres de espíritu. ¿A qué se refiere? Ser pobre en espíritu no significa lo que hoy en día llamamos pobres de espíritu. O sea, hay personas que creen que cuando son humillados son personas pobres económicamente. Ser pobre de espíritu significa haber renunciado a toda idea o carencia para buscar a Dios de verdad, de todo corazón, y reconocer al Espíritu Santo como mi único guía. Fíjate qué importante está esta lección, que aquí está hablando de aquellos pobres de espíritu, son aquellos necesitados de Dios, son aquellos que recurren a Dios cuando se sienten débiles en su espíritu, cuando hay debilidad en su vivir, cuando sufren. Entonces, ellos son pobres de espíritu, porque reconocen que Dios es el guía al que hay que recurrir, al que hay que llamar, al que hay que invocar permanentemente. El que es pobre de espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actitud, su modo de pensar, sus viejas ideas, sus prejuicios y hasta su actual manera de vivir, si es necesario. ¿Para qué? Para producir un cambio en la manera de ver las cosas, producir un cambio. Precisamente con este curso de milagro nosotros estamos abriéndonos a
producir un cambio en la manera de ver de otra manera, todas las cosas. Es cuando estamos listos, cuando estamos preparados para echar por la borda todas las cosas que puedan ser obstáculos en la búsqueda de encontrar la paz de Dios. El curso de milagros a nosotros nos enseña de que nuestra meta es encontrar la paz de Dios en nosotros, en nuestro fuero interno, en lo que realmente somos. Eso es como lo principal, ese es el camino que nos ofrece en el curso. Vamos a, ¿qué dice el curso Milagro al respecto de esta bienaventuranza? Dice, recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Esto está en el texto, capítulo 12, versículo 3 y algunos párrafos. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, recuerda que los que atacan son pobres. ¿Por qué? Porque están pidiendo amor. Toda persona que nos ataca a nosotros, de alguna u otra manera, en pensamiento, en acción, en el fondo nos están mostrando que su pobreza está pidiendo regalos, su pobreza está pidiendo amor. Su verdadera pobreza de espíritu está pidiendo el amor de Dios. Y está pidiendo que nosotros lo veamos como hijos de Dios. Está pidiendo ese amor en nosotros, sin juicio. Eso es la pobreza de espíritu. Entonces, bienaventurados son aquellos que de alguna manera están pidiendo ayuda a Dios. Nunca olvides, dice en otro párrafo en el texto 12 también, nunca olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta, refiriéndose al amor. Pues de otro modo te encontrarás entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Otro texto que está relacionado con la pobreza de espíritu que nos dice Jesús en el curso de milagros. Entonces, no hay que olvidarse y no permitir creer que hay falta de amor. No hay que permitir que hay falta de amor. Dios nos ama a todos como iguales, como seres humanos, como sus hijos. Porque de lo contrario vamos a estar también siendo pobres, a pesar de que nosotros en el reconocimiento de nuestra pobreza de espíritu, en ese reconocimiento, es que llamamos a Dios, nos acordamos de Él. Y bienaventurados entonces son los que recurren a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la paz interior. Cada vez que recurrimos nosotros a Dios, pidiéndole consolación, pidiéndole comprensión, pidiéndole amor, es porque estamos reconociendo de que somos faltos y que estamos carentes de ese espíritu. Pobres en espíritu, somos pobres en espíritu. Y bienaventurados son los pobres en espíritu. Podemos decir, ay, yo quiero ser pobre en espíritu. Podemos decir, prefiero ser pobre de espíritu que creerme agrandado, que creerme grande, o estar preocupado de las riquezas del mundo. Las riquezas del mundo no es lo que importa. Lo que importa es la riqueza interior, esa paz interior. Esa es la que tenemos que buscar. La segunda bienaventuranza, cuando dice bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Y aquí vamos a hacer una distinción bien interesante que cuando uno encuentra estas referencias, aprende algo hermoso en realidad. Dice, la palabra tierra no es una referencia al globo terrestre, no es que vamos a heredar la tierra física del mundo físico. En realidad quiere decir la manifestación, la experiencia o expresión y resultado de una causa. Es necesario que una causa se manifieste o se exprese antes de que podamos conocerla. Y por otra parte, toda manifestación o expresión tiene que tener una causa. En metafísica divina, siempre la causa espiritual es Dios. Siempre. Dios es la causa y todo lo demás son los efectos.
Y toda causa es mental. Siempre está en nuestro pensamiento, está en lo que está en nuestra mente. Y nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne, tanto como el hogar, los negocios, el trabajo, nuestras experiencias físicas, no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental. O sea, todo lo que nos pasa, todo lo que nosotros vivimos, corresponde a nuestro estado mental. El hecho de que seamos inconscientes de la mayor parte de nuestros estados mentales no quiere decir nada, porque esta actitud mental, que es compleja en su análisis, pero sencilla en sí misma, es la llave que nos permite llegar a la oración. Siempre eso nos permite llegar a la oración, a pedir, a ponernos en contacto con esta conexión divina, con Dios en el fondo. Si queremos recibir la tierra por heredad, no nos queda más remedio que poseernos de esa mansedumbre. Aquí cuando dice, bienaventurados los mansos, tenemos que ser mansos y tenemos que, en cada experiencia de la vida, esa es la tierra. A esa es la tierra que se refiere, incluso cuando Jesús habla en el Padre Nuestro y menciona que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, Él está queriendo que nosotros aprendamos a llamarlo en cada experiencia, que se haga tu voluntad en la experiencia. Así como en el cielo, sabemos que el cielo es nuestro mundo interior, es nuestra paz interior. Por lo tanto, en una experiencia difícil, que se haga tu voluntad así como en el cielo, así como en esa paz interior nuestra. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, estamos en la verdadera paz. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo en las oraciones? En que en una experiencia difícil, en una situación compleja de nuestra vida, que son las experiencias, esa es la tierra, que se haga su voluntad y no la nuestra. Eso es una de las cosas muy interesantes que se mencionan con esta bienaventuranza, con esta enseñanza. Y el curso dice, los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Esto está en el texto capítulo 4, porque lo quiera buscar, encontrar y profundizar. Los mansos son precisamente aquellas personas que tienen sus egos humildes, que no andan peleando, que no andan discutiendo, que no andan haciendo juicios. Tienen su espíritu manso y ellos heredarán la tierra. ¿Qué cosa heredarán? Entonces heredarán la paz para las experiencias. Recordemos, la tierra es una referencia de nuestras experiencias de vida, cualquiera sea, cualquier tipo de experiencia de vida, esa es la tierra. Y los mansos heredarán la tierra, pero una tierra pacífica. Es la paz de Dios en nosotros. Y así las circunstancias difíciles son mejor llevadas, son más fáciles de entender, de comprender y terminar siendo dichoso, porque esta es una bienaventuranza para ser dichoso, no es para sufrir. Por eso que es importante ser mansos de espíritu. La tercera bienaventuranza. Interesante. Vamos con la que sigue, otra de las bienaventuranzas que mencionamos al inicio, ¿no? Que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, con las enseñanzas de Jesús en esta bienaventuranza o beatitud podemos aprender a ser los unos para los otros, como testigos e instrumentos del amor, pero del amor tierno, del amor creativo del Padre, del amor de Dios. Es el nacimiento de un mundo nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro guía,
estamos aceptando aprender su doctrina, su enseñanza, que sana, obviamente, la raíz de todos nuestros problemas, de la convivencia humana, de las dificultades que cada uno de nosotros está experimentando por sus propios pensamientos. Y el recuerdo de Dios que viene a la mente es una fuente inagotable de consuelo para enjugar nuestras lágrimas. Siempre que nosotros estamos afligidos, siempre que nosotros estamos sufriendo, el consuelo de Dios es inagotable. Siempre tenemos que recurrir a Él. Y por eso que Él dice, los que lloran, los que sufren, serán consolados. Pero serán consolados desde su propia conexión con su espíritu, desde su propio anhelo de salir adelante, de superar, de mejorar la situación que se vive, conectándose con su espíritu, con su ser, con lo que realmente somos. En el curso se menciona en dos partes también en relación a esta bienaventuranza, y dice Jesús en la lección 195, y deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo, los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida. Cuando fallece alguien, cuando se va alguien de nuestro lado. Los que se sienten solos y con un aparente dolor. Y los que pasan frío o hambre y caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Todos ellos te acompañan. No nos comparemos con ellos, pues al hacer eso, los separamos de nuestra conciencia de la unidad que compartimos con ellos. Y que ellos no pueden ir con nosotros también. En esta lección, Jesús nos está enseñando de que nosotros no nos podemos apartar de los que sufren y no los tenemos que ver con sufrimiento, porque su sufrimiento también va a pasar a ser nuestro si nosotros vemos que sufren. Pero si nosotros los vemos que son hijos de Dios y que están experimentando simplemente una experiencia propia de un aprendizaje propio, particular, individual, no le vamos a hacer juicio. Por eso que es importante acompañarlo y sentir que lo que ellos están pasando es parte de nosotros también. Es parte de lo que nosotros estamos experimentando y estamos viviendo. Hay otra parte que de la lección 195, en esa misma lección dice, le damos las gracias a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él. También lo menciona en ese contexto, y cuando dice cosa viviente se refiere a todos nosotros, a todos los seres que viven, seamos humanos, seamos animalitos, mascotas, las plantas y todos, en el fondo. Todo lo que vive es parte de nosotros, es parte de Dios y nosotros somos parte de Él. Hay que ir ya reconociendo, porque con ese reconocimiento nosotros nos identificamos como uno, como una sola unidad. No estamos separados, somos uno. Todas las mentes son una sola mente, no separada. Y eso es una de las cosas que tenemos que darle gracias a nuestro Padre. Solo por eso, porque no estamos separados de nadie y que somos todos uno. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Precisamente cuando nosotros veamos a nuestros semejantes que están en una posición de sufrimiento, en una posición de amargura, de tristeza, nosotros tenemos que consolarlos, viéndolos libres de sufrimiento, viendo que eso es pasajero, que Él como Hijo de Dios, en realidad no ha sufrido nada, no ha perdido nada, no tiene nada que estar en una situación complicada. Nosotros tenemos que aprender a verlos sanos, a verlos felices, a verlos dichosos. Esa es una bienaventuranza. Hay otra, la cuarta, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Algunas reflexiones vamos a mencionar en este caso, que dice, justicia es una palabra muy importante y significante. Es una llave en la Biblia. La justicia es una llave en la Biblia. Es un término usado en un sentido bien especial. Justicia, en su acepción bíblica, tiene que ver no solamente con rectitud de conducta, sino con la dirección de nuestros pensamientos en cada aspecto de nuestra vida. Las cosas exteriores no son sino la expresión o manifestación gráfica de nuestros pensamientos o carencias internas. Aquí, expresión viene de la palabra expresar, o sea, presar, ex. Voy a separarla para que se identifiquen en qué contexto. Y eso significa presionar hacia afuera. Expresión es una presión que se hace hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, encontramos también que tenemos el poder de guiar a voluntad nuestros pensamientos. Con esta bienaventuranza, y aquellos que tienen sed de justicia, pueden de alguna manera guiar a voluntad sus pensamientos. Por lo cual, indirectamente, somos nosotros quienes hacemos nuestra vida conforme a la índole de nuestro propio pensar. Entonces, depende de lo que pensamos, lo que somos. Depende qué pensamientos tenemos en el día a día, es lo que realmente somos. Si somos dichosos, si tenemos paz en nuestro interior, entonces, obviamente que tenemos hambre de justicia y seremos saciados, o sea, estaremos en paz, estaremos tranquilos. Jesús nos enseña en esta plática que nosotros no podemos ejercer ninguna acción directa sobre las cosas del mundo exterior, porque estas no son más que consecuencias o efectos de los pensamientos o las imágenes que ocurren en nuestra mente. Esta es una noción errónea y que contribuye a la base errónea de todas las desgracias humanas, las enfermedades, el pecado, las contiendas, las peleas, la pobreza y hasta la misma muerte. Si nosotros creemos en la muerte, que es un pensamiento y que vamos a morir, obviamente que vamos a sufrir por ello. Pero si ya sabemos que no vamos a morir porque somos espíritus, hijos de Dios y nada menos que hijos de Dios, eternos, nuestro espíritu nunca va a morir, perdemos el miedo. Si queremos tener control, dice Jesús, sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices, tenemos primero que ser armoniosos y felices en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar. Y entonces lo exterior tomará el mismo camino, el mismo matiz. Si deseamos salud, pensemos en salud. Esto no quiere decir solamente pensar en un cuerpo sano, sino que está pensado en un estado mental. O sea, soy sano mentalmente, mi espíritu está sano. Obviamente que esto incluye pensamientos de amor, pensamientos de paz, de dicha, de gozo y de buena voluntad para con todos nuestros hermanos. Cada una de las personas que nosotros vemos, conocemos, tenemos que tener buenos pensamientos hacia ellos, no hacerle juicio por nada de lo que hagan, por nada de lo que digan, por nada de lo que piensen. Cada uno es libre en eso. Jesús dice en el curso, en el texto 18, ¿no? En el capítulo 18, acogerá a todos los que tienen sed de agua viva. Sal a su encuentro, pues traen a tu ser contigo y condúcelos dulcemente a tu plácido jardín y recibe allí tu bendición. O sea, recibe allí su bendición. En el texto está diciendo aquí Jesús lo siguiente: acoger a todos los que tienen sed de agua viva, todos los que tienen sed de justicia aquí en la vida. A esa agua viva se refiere, a que nosotros tomemos conciencia de que estamos vivos. Sal a su encuentro, dice, pues traen a tu ser contigo. Cuando nosotros ya aprendemos a ver que cada ser humano, cada persona, cada amigo, cada compañero,
cada familiar, cada amante y todos en general, tráelos a tu encuentro, pues traen a tu ser contigo. Cada uno de ellos es parte de ti, es tu ser que te está mostrando. Y condúcelos dulcemente a tu plácido jardín. Tu plácido jardín es tu paz interior, es tu mundo interior, es tu mundo en calma. Y recibe allí su bendición. ¿Por qué? Porque cada uno de aquellos hermanos, hermanas, son tu ser que te traen su bendición. O sea, nosotros con eso empezamos a recibir la bendición de cada uno de nuestros hermanos. Es como, hay una lección que dice precisamente, recibo tu bendición, hermano. Siempre, acordémonos de eso, que nuestros hermanos nos están siempre bendiciendo con su presencia. Otra parte del texto, dice, tan solo es necesario decidirse y que nos esforcemos resueltamente a que nuestros intentos sean sinceros. Es decir, que de veras tengamos hambre de sed de justicia. Entonces, con toda certeza seremos hartos. ¿Por qué seremos hartos? Porque seremos dichosos, estaremos satisfechos en realidad. Es imposible que un hombre persevere en busca de la verdad y la justicia de todo corazón sin que sea coronado con el éxito. Dios no puede ser burlado, ni Él se burla de sus hijos. Ese es un párrafo muy bonito también que encontré en relación a esa bienaventuranza, ¿no? Otra de las bienaventuranzas para analizar, una que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Linda bienaventuranza que nos pone Jesús y que tenemos que poner en práctica en realidad. Es un resumen de que todavía está vigente hoy en día. Esta beatitud o bienaventuranza ha de hacerse en el campo del pensamiento. Lo que en esencia importa es que seamos mentalmente misericordiosos. Buenas acciones acompañadas de pensamientos no bondadosos son hipocresía, dictada por el temor y el miedo, o el deseo de vanagloriarse con el ego. Eso es parte de lo que constantemente hacemos nosotros, ¿no? Un pensamiento bueno hacia nuestro hermano lo bendice espiritual, mental y materialmente. Y nos bendice a nosotros mismos al mismo tiempo. Seamos misericordiosos al no juzgar a nuestros hermanos, porque lo cierto es que todos somos uno en la mente de Cristo. El mismo trato que hoy le damos a otro, tarde o temprano lo recibiremos. Muy importante esta frase. El mismo trato que hoy les damos a nuestros hermanos, tarde o temprano lo recibiremos. A su vez, nosotros recibiremos igual misericordia en el momento en que la necesitemos. De aquellos que están más adelantados que nosotros, obviamente. Sobre todo, hay una verdad, que quitando de otros el peso de nuestra condenación, hacemos posible el absolverlos o absolvernos de nuestra propia condenación. Es importante también reconocer que siendo misericordioso con otro, alguien va a ser misericordioso con nosotros en algún momento que lo necesitemos. El curso dice, cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Eso está en el texto número 3 y ya nos está colocando en aviso de que ningún maestro debe atemorizar, aterrorizar a los estudiantes, enviándolos al infierno o diciéndoles que esto es malo, que están pecando, que están haciendo algo que no corresponde. No hay que juzgar a nadie. Cada uno es libre, cada uno hace lo que cree que es bueno.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Otra de las bienaventuranzas que también tiene un contexto importante. Ver a Dios es algo que nadie más ha dicho aparte de Jesús. Jesús dice que él vio a Dios. Y nadie más en el mundo, en esta tierra, en este planeta, en toda la historia de la humanidad, alguien puede decir que ha visto a Dios. Pero Jesús aquí, con esta bienaventuranza, nos está diciendo que los limpios de corazón pueden ver a Dios. Vamos a tratar de entender esta bienaventuranza porque también es como interesante. Esta es una filosofía, parte de la religión, y está resumida en esta frase, en estas palabras, en el sentido místico, en un sentido muy técnico, y que abarcan una idea que es un poco amplia, la que nosotros todavía no comprendemos. ¿Cómo podemos ver a Dios? Considerando esta promesa que hace Jesús, nada menos que ver a Dios. Ver a Dios. ¿Nosotros sí podemos ver a Dios? Sí, sí podemos ver a Dios. ¿Dónde lo podemos ver? En su Hijo. Cada vez que nosotros vemos al Hijo de Dios, estamos viendo a Dios. Y esto es una promesa y una beatitud o una bienaventuranza que podemos poner en práctica. Empieza a ver a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu enemigo, como hijos de Dios, y ya estamos aprendiendo a ver a Dios. Porque Dios está en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los que son nuestros hermanos. Y esa es una característica muy interesante al respecto. Déjame buscar qué dice el curso al respecto. Los inocentes ven seguridad. Esto está en el texto, capítulo número 20. Los inocentes ven seguridad y los puros de corazón ven a Dios en su Hijo y apelan al Hijo para que Él los guíe al Padre. ¿Y a qué otro lugar querrían ir, sino allí donde anhelan estar? Tú y tu hermano os conduciréis el uno al otro, hasta que el Padre tan irremediablemente como Dios creó santo a su Hijo, y así lo conservó. En tu hermano se encuentra la luz de la eterna promesa de inmortalidad que Dios te hizo. No veas pecado en él, y el miedo no podrá apoderarse de ti. Esto está clarito en el curso de milagro, en el párrafo número 20, para que lo quiera indagar. Y hay otro en el 14, en el texto también, en el capítulo 14, que dice: nada puede alterar la convicción de Dios de que todo lo que Él creó goza de perfecta pureza, pues es absolutamente puro. Aquí Jesús también con este mensaje, con este párrafo, nos está diciendo que todos somos puros, todos somos inocentes. Y esta es la convicción de la verdadera pureza. Entonces, como decía más arriba, en la bienaventurados son los limpios de corazón, ¿no? Porque ellos verán a Dios. Déjame buscar la que sigue porque ya se me tupió. Estoy en la número 6. Ajá. Está hermoso, muy, muy aterrizado. No entendíamos son ideas que el significado como debiera de ser. Sí, Ajá. son ideas que son muy hermosas. Yo te cuento que como experiencia personal, las bienaventuranzas me toparon por ahí cuando estaba muy joven, que fue, yo no creía en Dios en aquella época. Sin embargo, recibí de regalo una pequeña Biblia que en situaciones complejas y difíciles se me ocurrió abrirla para ver qué decía, porque yo no creía en Dios y para mí todavía no existía ninguna posibilidad de contactarme con Dios, porque para mí no podía existir un Dios injusto donde hubiera pobreza, donde hubiera gente que sufriera, porque miraba en el mundo en realidad.
Pero cuando abrí la Biblia, me aparecen las bienaventuranzas. Por primera vez, lo que leí fue las bienaventuranzas. Y de verdad que me conecté tanto con Jesús que encontré que, wow, qué hermoso y qué profundo son estos mensajes. Y lo sentía que eran muy elevados, de un conocimiento muy alto, pero que te dejaban un contento en tu corazón. Y dije, yo algún día los voy a estudiar. Y ahora que tú me colocas este tema, yo dije, wow, qué interesante. Esto fue lo primero que yo encontré, que fueron las bienaventuranzas de Jesús. Y hoy día me toca estudiarlas un poquito con profundidad, analizar tanto lo que dice el curso de milagro, como lo que nosotros entendemos de grandes maestros que hablan al respecto de las bienaventuranzas. Hay muchísima información. En Internet hay muchas religiones que hablan de las bienaventuranzas, cada una con su interpretación. Pero aquí nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del curso de milagro, que es lo que nosotros estamos estudiando, y obviamente que tenemos que ver cómo calzan. La séptima bienaventuranza dice, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, ya con este título, los que buscan la paz. En la realidad, el curso de milagro nos enseña a estar en paz, nos enseña a buscar la paz. Y lo único que importa es encontrar la paz. O sea, todo este camino, todo lo que nosotros estamos estudiando y cada estudiante del curso, cada maestro del curso que se dedique realmente a entenderlo, a practicarlo, el resultado final es encontrar la paz interior, la paz en su fuero interno. Y esa paz se puede encontrar cuando ya no hacemos juicio, cuando ya no estamos preocupados por las cosas del mundo, las cosas materiales. Veamos qué es lo que dice. Dice, la tranquilidad del alma a la cual se refiere Jesús con la palabra paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es una frase que está en el curso, no me recuerdo dónde estaba, pero la tenía anotada. He aquí una lección práctica de incalculable valor sobre el arte de la oración. Y la oración, recordemos, que es el único modo de renovar nuestra comunión con Dios. No está diciendo que la oración es una forma de comunicarse con Dios y encontrar la paz. Aquí no está diciendo que es la única acción completa en el más exacto sentido de la palabra, porque es la única cosa capaz de cambiar la manera de pensar, el carácter de una persona, el cómo se comporta. Y un cambio en su carácter es un verdadero cambio cuando se realiza de verdad, con sinceridad, con honestidad. El cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra mente es ver de otra manera. Todas las cosas se pueden ver de otra manera. Esto lo tenemos que hacer por el resto de nuestra vida, porque de otra manera nos estaremos perdiendo, olvidando del propósito. Y el propósito es encontrar la paz. Si pudiéramos realizar plenamente la presencia de Dios, si pudiéramos realizarla, y que estuviera en cada uno de nosotros la presencia de Dios, habría un cambio radical en nuestra forma de actuar. Es un cambio dramático. Se obraría en nosotros en un abrir y cerrar de ojos, transformándonos completamente. Toda nuestra manera de pensar cambiaría nuestros hábitos, cambiaría nuestra vida entera en realidad. Si nosotros aprendemos a orar, a pedirle que nos guíe, obviamente que ya estamos pidiendo realizar un cambio porque lo estamos haciendo con el pensamiento, lo estamos haciendo desde adentro, con nuestra propia voluntad. El curso dice en el texto 9, hay un párrafo por ahí que dice, oigo solo al Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ello. O sea, Jesús aquí nos está indicando de que solo tenemos que prestarle atención a nuestro Espíritu Santo. Nos está con esto recordando que eso es lo único que importa. Y
¿quién me habla a través de ti si no es tu hermano? Siempre nuestros hermanos están hablando de tu propio ser, están hablando de quién eres. Y eso tenemos que aprender a reconocerlo en realidad. La oración es una escalera, que esto sale en el canto de la oración, es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Esto está en el canto de oración, en el párrafo 1. También hay otro en el 1.8 que dice, la oración estará ligada al aprendizaje, hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Esto es parte del perdón. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras oraciones. Conectarnos con Dios de manera que se perciba el perdón manifestándose en nuestra mente. Y el perdón es no hacer juicio, porque cuando está el Espíritu Santo en nuestra mente, estamos en modo perdón. Y de esa manera perdonamos al mundo. De esa manera estamos perdonando a todos aquellos que miramos, a todos aquellos que vemos, con todos aquellos que hablamos, ya sea por WhatsApp, ya sea por teléfono, ya sea mirándonos, ya sea en el trabajo. Cada uno de ellos, cuando estamos con el Espíritu Santo en nuestra mente, estamos en modo perdón y lo estamos perdonando. Y recordemos, esas son nuestras creaciones. Las creaciones que habla el curso de milagro son precisamente todos aquellos que nosotros perdonamos. Puede producirse un cambio muy radical, dice, que resulta de la oración, que Jesús lo llama nacer de nuevo. Esto está también en el curso, que es una forma de cambiar la manera de actuar, la manera de pensar. En efecto, dice, puesto que la persona se convierte en otro ser, es lo mismo que si naciera de nuevo. La palabra oración incluye toda forma de comunicación con Dios. Cuando la oración es eficaz, la presencia de Dios se realiza en nosotros. Importante aprender eso. Cuando una oración es verdadera, de corazón, la presencia de Dios se hace real en nosotros, de lo cual resulta una curación de la mente y también la curación de otros. O sea, nos curamos nosotros y también curamos a otras mentes. Asimismo, obtenemos inspiración, que es la vida y la causa de nuestro desarrollo espiritual. Para que esta presencia de Dios sea un hecho en nosotros y nuestras oraciones sean eficaces, se necesita que alcancemos cierto grado de verdadera paz mental. Esta paz interior ha sido llamado por los místicos como serenidad, o sea, los que son serenos, los que pasan a entrar en un estado de quietud, de no identificación con las cosas del mundo, no identificación con los cuerpos, no identificación con lo que ocurre en el mundo externo. Los pacificadores dicen que se habla en esta bienaventuranza son aquellos que alcanzan la paz verdadera o serenidad en sus propias mentes, porque son ellos los que superan todas las dificultades y todas las limitaciones y llegan a ser no solo potencialmente, sino verdaderamente los hijos de Dios. Esta condición del espíritu es el objetivo principal de todas las instrucciones que Jesús nos da en el Sermón del Monte. Todo lo que él enseñó en ese Sermón del Monte, porque, bueno, dijo muchas cosas, ¿no? Le enseñó muchas cosas a las personas, pero hay muchas cosas que no son reales de las que hoy día se cuentan, como por ejemplo, no es verdad de que Jesús haya convertido la comida en peces y se hayan multiplicado. Esas son historias que se inventaron. Eso no estaba hablando de las cosas externas, siempre estaba hablando de cosas internas. El cambio y los milagros son pensamientos, son en la mente. Recordemos que los milagros son pensamientos, nunca son manifestaciones del mundo exterior. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mientras hay temor o resentimiento o alguna inquietud en nuestro corazón, esto es mientras nos falta la serenidad o la paz interior.
no nos es posible lograr mucho si es que nos falta esa paz. El curso dice en el texto 12, en un párrafo, la bendición de Dios mora en todos sus hijos, y en tu bendición de ellos radica la bendición de Dios que te da a ti. Lo repito, la bendición de Dios mora en todos sus hijos, o sea, en todas las cosas vivientes, como lo dijo un poquito atrás, ¿no es cierto? En todas las cosas que viven. La bendición de Dios mora ahí. Y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Y en tu bendición de ellos, o sea, tú eres bendecido por cada uno de los seres, exactamente. Y ahí radica la bendición que Dios te da a ti. O sea, ¿somos bendecidos por Dios? Claro que somos bendecidos por Dios. En otra parte de ese mismo párrafo dice, cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo, para poder reconocer que el mundo ha sido redimido. Esta es una frase un poco amplia también, porque aunque aparente ser que está hablando del mundo o del mundo exterior, no está hablando del mundo exterior. Está hablando del mundo interior, de lo que realmente somos. Entonces, si lo miramos así, cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención de su propio mundo interior, de nuestro propio mundo interior. Ahí es donde está la redención, para poder reconocer que el mundo ha sido redimido, que el mundo interior nuestro ha sido redimido. Siempre se refiere a nosotros. La última bienaventuranza dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Si bien es cierto, esta es una ampliación de uno que ya vimos, que hablaba de la justicia, ¿no es cierto? Ser justo. Dice, Sí, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan. Mira, aquí yo hice una corrección porque se refiere a lo siguiente. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiga el ego, o dijera de vosotros todo mal por mi causa. Fíjate que aquí no está hablando de ser perseguidos por personas o ser perseguidos por lo que tú piensas o por lo que tú haces, por otros seres humanos. No está hablando de persecución externa. Está hablando de ser perseguido por causa de justicia, de lo que está dentro de ti, en tu mente. Y cuando dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiga el ego, o sea, tu propio ego, cuando te persigue el ego, cuando te hace trampas el ego, o dijera de vosotros todo mal por mi causa, el espíritu. Además, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande. ¿A qué se refiere con vuestra merced es grande? A la conciencia, a la concienciación de que nos damos cuenta. A eso se refiere. Entonces dice, alegraos porque vuestra merced es grande, o vuestra conciencia es grande, en los cielos, en nuestro interior, recordemos, la paz interior. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El carácter esencial de este pensamiento de Jesús acerca de que la voluntad de Dios se traduce para nosotros en armonía, paz y gozo del Espíritu, y que tales cosas pueden convertirse en realidad y verdad para nosotros, cultivando un modo de pensar justo y recto. Siempre está hablando de nosotros. Esta bienaventuranza también habla del trabajo que tenemos que hacer nosotros. Jesús nos dice constantemente que el Padre se ha complacido darnos el reino, el cual hemos de cultivar en serenidad y paz interior. Él declara que los pacificadores que cumplen esto, orando en mansedumbre, adquirirán prosperidad, heredarán la tierra, verán a Dios. Su luto se transformará en gozo. Esto se refiere porque no hay muerte. Su luto, no hay muerte. Y todo lo que pidan al Padre en el Espíritu les será dado.
No obstante, aquí aprendemos que los que son perseguidos a causa de la justicia, los que somos perseguidos por nuestros propios egos, son bienaventurados, porque de este modo triunfarán. Si a nosotros no nos persiguiera el ego, nosotros no vamos a hacer nada por cambiar. Pero gracias a que nuestro propio ego nos persigue, nos pone trampas, nos coloca tentaciones, nosotros tenemos que aprender a ir Sí. creciendo, superando, solo con el Espíritu Santo. No hay otra alternativa. Gracias a ello nos rendimos. Exactamente. Dice Ajá. que al ser vituperados y denunciados es causa de gozo y felicidad. El origen de toda esta persecución no es otro que nosotros mismos. O sea, ese es el origen de la persecución, está en nosotros mismos, en nuestro propio ego. Siempre que encontremos difícil lo justo o el pensar con rectitud, siempre que sintamos la tentación de considerar injustamente determinada situación o persona, o aún nosotros mismos, siempre que nos sintamos inclinados a ceder a la cólera, a la rabia, a la desesperación, al sufrimiento, entonces somos perseguidos a causa de la justicia, lo cual resulta ser una condición bienaventurada, porque en tales momentos estamos de veras desesperados. No puede hacerse ninguna oración sincera sin tener una lucha con el yo interior o con el ego, el cual preferiría entregarse al viejo modo de pensar, o sea, con las costumbres antiguas, con la forma que nosotros tenemos de reaccionar, y se levanta y nos persigue y nos injuria. Esto es lo que normalmente hace nuestro ego. Cuenta por ahí que todos los iluminados de la especie humana que al fin alcanzaron victoria del despertar, lo hicieron tras una serie de batallas consigo mismo, cuando su naturaleza inferior, el viejo Adán o el ego, los perseguía. Jesús mismo, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza, tuvo más de una vez que hacer frente a esta persecución, especialmente en el jardín del Getsemaní, que se llama, ¿no? De Getsemaní, y durante algunos minutos en la cruz misma. O sea, el ego siempre persigue al ser, siempre lo persigue para vituperiarlo, para condenarlo. Estas son algunas de las cosas que aparecen. ¿Y qué dice el curso con esta bienaventuranza? No nos dejes caer en tentación. Significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Luego está ese capítulo que seguramente lo han visto en el capítulo 16, esta linda oración que dice: perdona nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Esas son como las 8 bienaventuranzas más importantes en realidad. Hay una lección que habla también de las bienaventuranzas que está en la lección número 40, que dice: soy bendito por ser un hijo de Dios. Hay un reconocimiento, hay esta lección a nosotros nos deja como reflexivo. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. Si nosotros le dedicamos este tipo de pensamiento, basta que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser hijo de Dios. Jesús decía al comienzo de esta lección
comencemos hoy a afirmar algunas de las bienaventuranzas a las que tienes derecho por ser quien eres. Hoy no se requieren largas sesiones de práctica, sino muchas cortas y frecuentes. Lo ideal sería una cada 10 minutos. Aquí nos está enseñando cómo se practica uno de estos lecciones, uno de estos ejercicios. Esto es para aquellas personas que todavía no conocen el curso de milagros y que después de escuchar estas lecciones probablemente se van a motivar a indagar, buscarlo en internet, empezar a ver qué dicen estas lecciones, cómo se practican. Aquí nos enseña un poquito cómo se practican las lecciones para aquellas personas que hoy día están participando de esta sesión, de tu invitación, y que nunca habían escuchado profundamente lo que es el curso de milagros. Seguramente se van a motivar, van a querer preguntarse cómo se hace, cómo se logran llegar a esto. Las conclusiones que tengo, que también están en algunas partes del curso, dice, a los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Esto está en el Maestro, capítulo número 4. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son símbolos de la salvación. También está en el manual del maestro, ¿no? Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con, dice, dichosos los que sin ver creyeron. Cierre de comillas, ¿no? Pues aquellos que creen en la resurrección, la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras, y asciende hasta el Padre y su reino. Esto está en el capítulo 2, texto 2. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar el don que Dios nos ha dado hoy por medio de él. Se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento, ha llegado hoy. Esto también es parte de la lección 198. Y con esto concluimos en realidad estas bienaventuranzas que Jesús nos trae, nos enseña justamente a través del curso de milagros y también en la Biblia. ¡Wow! Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, hermanito. Hicimos resumido, era mucho más larga la información, pero obviamente que ya estamos más o menos calculando una hora de estudio, una hora de conversar con respecto a lo que son las bienaventuranzas. Si las ponemos en práctica, realmente podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Esa es la tarea, eso es lo que tenemos que hacer, a eso estamos llamados. Y no podemos quedarnos en el camino y dejar que el mundo nos arrastre con sus tentaciones. Una valiosísima interpretación, un valioso aporte realmente para todos los estudiantes del curso, mi maestro. Muchísimas gracias, maestro Bello. André te dice también muchas gracias, bendiciones y milagros en nombre de Cristo Jesús. También por él, ¿no? Y también te iba comentando de que sí, qué bueno que ahora hemos podido aprender y ver cómo debíamos haber visto antes, quizás justamente estas bienaventuranzas. Muchísimas gracias, maestro Bello. Para ti también, gracias, Jackie, y gracias a todos los que participaron por escuchar estas lecciones, esta instrucción que va a nuestro corazón, a nuestra mente, y ojalá la pongamos en práctica. Un abrazo para ti también y muchas gracias por compartir.
Eso es lo que queremos. Gracias, Un abrazo. maestro. Milagros en nombre de Cristo Jesús para Muchas ti, gracias. para todos los hermanos que nos han acompañado el día de hoy y para toda la afiliación. Nos vemos pronto, Ok, ¿sí? Gracias. gracias. Chao. Besos, bendiciones, gracias.